Vamos a ver el primero en la página 34, las funciones de la metáfora por un lado y la condensación por otro. Nos dice ella, ¿no? La metáfora terapéutica es una historia, evidentemente, ya lo hemos señalado. Desde este momento, cuando usamos el término metáfora, nos referimos a una historia narrada con el objetivo de generar nuevas conductas, una historia que pretende provocar emociones y reflexiones en el oyente. Bueno, hasta ahí el punto, ¿no? Vamos a ver un poco la condensación, que es uno de los conceptos que ella maneja como necesarios para aplicar en la metáfora, ¿no? Nos dice la autora, quien está creando una historia parte de una analogía que ha seleccionado, y al condensar los elementos esenciales, ha eliminado todo lo que podría distraer y lo que resultaría no solo redundante, sino de interferencia. La metáfora propone una síntesis, una configuración que coloca en un primer plano lo esencial y relega lo demás, lo irrelevante al fondo. Concentra elementos psíquicos en una única representación con gran carga de significado. La condensación focaliza los elementos relevantes a los que corresponden numerosos elementos latentes, no explícitos. Pensemos que el gato es pájaro. ¿Qué es el gato es pájaro? Es una condensación de un evento. Si yo veo a mi gato que está en el jardín viendo al pájaro que está parado en la rama, veo todo un evento, una situación experiencial, vivencial, ¿no? En el que yo puedo hacer un relato sobre esa situación, en el que yo puedo construir un cuento, ¿verdad? O puedo hacer una metáfora. Lo que hizo Valente fue hacer una metáfora de 4 palabras. El gato es pájaro. Punto. Pero hay que ir una condensación maravillosa que solamente un poeta puede llegar a tener esa enorme capacidad de condensación. Entonces, vamos a aplicar la condensación cuando narremos un relato metafórico al paciente, a la persona. Vamos a aplicar condensación, no al nivel de un poema, no al nivel de José Ángel Valente, pero sí al nivel de que vamos a narrar, en la narración va a haber justamente una configuración en la que eliminamos todo lo accesorio, innecesario de la historia. Vamos a concentrarnos en aquello que va dirigido a la persona con la cual estamos tratando y también al caso que estamos tratando. Si es un caso de ansiedad, si es un caso de fobia, si es un caso de inseguridad, de baja autoestima, vamos a aplicar entonces una metáfora que vaya a hablar y que hable de manera, digamos, simbólica, de una manera indirecta, digamos, sobre esa problemática. Entonces la persona lo va a internalizar. Otra cosa importante, es decir, toda metáfora tiene una resolución implícita en sí misma. Es decir, ¿para qué vamos a contar una metáfora si no estamos proponiendo una salida de una situación conflictiva? Si la persona tiene ansiedad, vamos a tratar de narrar una metáfora que toque el tema de la ansiedad, pero que también proponga una salida de la ansiedad. Esa salida está dentro de la persona que sufre la ansiedad. Nada más que la metáfora la ayuda a esa persona a conectar con su propio camino, con su propia resolución. Finalmente lo que estamos moviendo son propuestas inconscientes y también mecanismos a través, digamos, del hemisferio derecho, mecanismos simbólicos que permitan abrir puertas, canales, soluciones, alternativas. Así como la metáfora abre la percepción para entender el mundo de una manera diferente, entender al gato como pájaro, así también podemos llegar a ver, a percibir esas soluciones que están en nosotros mismos, simplemente que están totalmente, digamos, bloqueadas, cegadas, encallecidas por conductas, digamos,
repetitivas en las que no podemos salir de ahí. La metáfora, entonces, la primera función es eso, abrir canales, abrir perspectivas. Vamos a poner un ejemplo aquí que yo creo que es bien interesante, creo que es el ejemplo que sigue, ¿verdad? Sí, las ramas secas. Aquí tenemos una metáfora muy, muy interesante. ¿De qué trata esta metáfora concretamente? Bueno, trata de las relaciones estériles, de las relaciones que establecemos y que finalmente están siendo relaciones sin vida, relaciones a veces enquistadas, encalladas, ¿verdad? Y entonces podemos aplicar esta metáfora con las personas a partir de ciertas problemáticas que tienen que ver con esta situación. Vamos a leer. Había una vez un maestro jardinero muy hábil en la enseñanza del cultivo de las flores, de las plantas de ornato, de viviendas, de jardines, de árboles frutales. Un día el maestro explica el arte de la poda, enseña cómo y cuándo se debe hacer, con qué cuidados y, sobre todo, hace hincapié sobre su importancia. Se tiene que hacer con cuidado porque las ramas secas siguen chupando la savia e impiden el crecimiento de los nuevos brotes. Expone entonces las diferentes técnicas de la poda, desde las más antiguas hasta las más actuales. En un momento dado, un alumno pregunta: ¿qué hacemos con las ramas secas? El maestro pasa la pregunta a los alumnos y pregunta a su vez: ¿ustedes qué harían? Uno responde diciendo que escogería las ramas más bellas y las utilizaría para hacer un ramo de flores secas. Otro responde que las ramas más pequeñas las tiraría y las más grandes se las regalaría a un amigo que tiene la afición de tallar pequeñas esculturas de madera. Otro dice que las usaría para calentarse porque necesita muchísima leña. Tiene una casa vieja que se calienta con estufas de leña y no le importa si las ramas son pequeñitas o grandes. Otro que usaría las ramas más fuertes para sostener otros árboles o para construir cercados. De repente, el maestro observa que un estudiante no participa en la discusión. Parece absorto en sus propios pensamientos. Le responde que estaba pensando en su abuelo, que había malgastado su talento de jardinero intentando cultivar las ramas secas. Algunas las metía en el agua con fertilizantes y abonos. Otras las plantaba en la tierra, también abonada. Dedicaba todo su tiempo a las ramas secas y abandonaba las ramas y plantas que estaban vivas y brillando. Creo que hasta ahí llega